Y ahora el editorial con Glaxer Tuesta. Si algo nos tiene que dejar este proceso electoral que se viene, ojalá sea depurar, limpiar, sacar de la escena a esos cascarones o vientres de alquiler que se han utilizado solo para negociar cada 5 años inscripciones o validar algunos bribones que, buscando quien los pueda auspiciar, pues terminaban participando en los últimos procesos electorales. Según las últimas encuestas, si eso se mantiene así como está hasta hoy, hay varias que no pasarían la valla, lo que terminaría siendo un tremendo aliento para, si no lo hacen por voluntad propia, pues la gente sea la que lo saque de escena política. En un ratito voy a entrar a dar detalles sobre lo que las encuestas plantean y por qué entonces ahí se explica con mucha claridad esta campaña desmesurada en los últimos días para atacar a algunos candidatos a la presidencia de la República. Ya está el nerviosismo invadiendo algunos bolsillos, algunos personajes y, por cierto, han mandado a sus mayordomos o a sus básicamente peones o sirvientes que ataquen, que muerdan y que busquen destrozar a quienes entienden son sus enemigos y que no les está yendo del todo mal en las encuestas, pese a que, por supuesto, es muy preliminar y todavía escasea, es muy bajito los porcentajes que alguno de ellos por el momento puedan tener. Pero sobre partidos políticos, entre comillas, vamos a hablar esta mañana, porque para mí la noticia más importante, pero no puesta en relieve en esa misma magnitud, es lo que publicó Hildebrand en sus 13 el día viernes, que dicho sea de paso, no lo dije el viernes solo de apurado, tiene usted que todos los viernes adquirir, todos los viernes leer, todos los viernes enterarse a profundidad de lo que está sucediendo en el país desde investigaciones o puntos de vista diferentes que pueden seguramente a usted llevarlo a tener un panorama más amplio de lo que pasa en el país y a salir de ese corifeo diario que a veces insiste en algunos temas con algunas perspectivas no necesariamente siendo las más útiles para entender lo que realmente está pasando. Y así contribuye a dos cosas: informarse debidamente, comprando su píldora en sus 13, y además contribuyendo para que éste pueda seguir todas las semanas haciendo un excelente trabajo. Además, una magnífica editorial, como todas las editoriales de César Hildebrand, que recomiendo leer y que tiene que ver mucho con lo que voy a hablar en un ratito sobre la desesperación de un sector que quiere acallar algunas voces para hacer predominar, como siempre, sus particulares intereses. Entonces vamos a hablar sobre esto que Hildebrand en su 13 publicó y tiene que ver con una colaboración eficaz, una colaboración, diría yo, bastante importante en términos de esclarecer hechos sobre los cuales se viene ya hace un tiempo investigando y que hemos ido conociendo de a poquitos porque es así como ha ido avanzando la investigación, no por la falta de interés de la fiscal Sandra Castro o la fiscal Rocío Sánchez, sino porque los que participaron de eso que el Ministerio Público presume que son una organización criminal y actuaron en esa condición en los últimos años, han ido algunos de sus participantes más importantes, pues dando información y caminando en una línea de colaboración que poco a poco, ya en la corroboración de los hechos, se va afianzando y se convierte en un elemento significativo para llegar al fondo y saber qué cosa es lo que pasó en toda esa trama que, por cierto, hasta ahora ha tenido elementos que coinciden entre sí, que son importantes, pero nunca como hasta ahora han sido ya confirmados por uno de los principales protagonistas. Estamos hablando del partido Podemos Perú, el partido de los Luna, del señor Luna Gálvez. Esta es una noticia muy importante y eso hace que no sea exagerado lo que la fiscal Sandra Castro o el Ministerio Público ha denominado los gángsters de la política. Y más allá de lo que el abogado, el señor Luna Gálvez, digamos, trata y pretenciosamente de querer dejar de lado y ha dicho que no le pongan esa nominación, como si eso fuera lo más importante, a mí me parece a estas alturas termina siendo bastante descriptivo del accionar de, entre otros, el cliente del señor Morey, ¿no es cierto?, el señor Luna Gálvez.
¿Qué cosa es lo que Hildebrand en sus 13 ha publicado y que ayer ha también difundido Cuarto Poder a través de una buena investigación de Daniel Llovera? Hildebrand en sus 13 publica la colaboración o el testimonio del señor Adolfo Castillo Mesa. No sé si le suena el nombre. Adolfo Castillo Mesa fue jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, y fue colocado ahí, y recordarán ustedes el momento en el que lo nombraron o el momento en el que lo eligieron, porque esto lo hizo el Consejo Nacional de la Magistratura, integrado por los hermanitos. Entonces ya eso significaba o daba cuenta de que las cosas podían no haberse hecho de la mejor manera. Pero como las investigaciones fueron posteriores y después se fueron conociendo poco a poco algunos detalles de esta evaluación y de esta nominación y de esta elección, pues ahora ha terminado el propio señor Adolfo Castillo Mesa confirmando todo lo que ya poco a poco se iba conociendo. ¿Qué cosa es lo que ha dicho el señor Adolfo Castillo Mesa? Que su elección como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales se hizo bajo el ilegal auspicio del señor Luna Gálvez. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver Luna Gálvez con la OMPE y qué tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura? Pues tiene que ver absolutamente todo. Según el testimonio del principal beneficiario de este hecho ilegal, porque para poder someterte a una colaboración eficaz tienes que asumir tu responsabilidad de haber cometido un delito, de haber participado activamente en una organización criminal, de haberte beneficiado de ese accionar, pero a la vez contribuir con tu confesión a dar cuenta de la organización, la ubicación de quienes pertenecían a la misma, el rol que le tocaba cumplir a cada uno y cuál fue el accionar para que el Ministerio Público empiece a tomar en cuenta y después ante un juez o jueza se valide y termine a cambio recibiendo la persona que transita por esa vía pues algunos beneficios por justamente ayudar a la justicia. El señor Adolfo Castillo Mesa hasta hace poquito no había confesado nada, había guardado silencio, no había querido dar a conocer todos los detalles de cómo llegó a ser elegido en la OMPE o para jefe de la OMPE. Y al momento en que lo dijeron era sumamente sospechoso, una persona que no tenía ningún conocimiento del sistema electoral, no había participado en ningún proceso, no tenía vínculo, estudios, trabajos, escritos, ensayos, libros sobre estos temas, y por el contrario estaba bastante alejado de lo que como jefe de la OMPE iba a desarrollar si es que lo elegía. Pero curiosamente avanzó en el proceso y terminó siendo elegido, dejando de lado a otra gente que tenía mucha más experiencia, mucho más conocimiento y tenía mucho más currículum y trayectoria. Entonces eso llamó a la sospecha en su momento y por ahí que se empezó a investigar y se determinó, por lo menos en el ámbito periodístico, que había habido un favorecimiento al partido del señor Luna Gálvez para inscribirse en la OMPE. Pero ahí se quedó el asunto. Pero resulta que las fiscales, Rocío Sánchez y la fiscal Sandra Castro, siguieron investigando. Lograron identificar a personas muy relacionadas con el Consejo de la Magistratura, con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con Podemos, y empezaron a arrinconarlos con información que iban consiguiendo para que estos pudieran dar más testimonio o más detalle de cómo se operó ilegalmente de cara a esa elección. Y ahí es donde encontraron mucha información que después se documentó y que por supuesto ya contra las cuerdas o contra la espada y la pared el señor Adolfo Castillo Mesa decidió hablar. Y no es que hablaba un poquito, no es que ha, digamos, cantado solo en una tonada y una canción. Ha tenido un amplio repertorio con detalles que dan cuenta de cómo se generó y se gestó su llegada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pero sobre todo ha dado detalles de para qué llegó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y qué hizo cuando llegó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Voy a tratar de resumir porque la historia tiene un montón de detalles
que yo recomiendo vean en Gillibrand sus 13, pero yo voy a tratar de resumir el caso. Este señor no tenía nada que ver hasta que de pronto un día, en el marco de la convocatoria para elegir al reemplazo de quien en ese momento estaba en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, porque ya había su plazo vencido, pues le llegó una visita al señor Castillo Mesa. Era uno de los principales operadores del señor Luna Galvez, un asesor, una persona muy cercana a él, y le dijo: Adolfito, tú tienes que ser jefe de la OMP. Y él dijo: pero ¿cómo así? Yo no tengo experiencia, no tengo CV, no te preocupes, hermanito, que de eso me encargo yo. Y le armaron un CV, un currículo, ¿no? Un CV, con información falsa. Le inventaron cursos, le inventaron estudios, le inventaron participación en talleres, le inventaron charlas, le inventaron absolutamente todo. Porque como su currículum era minúsculo, pues tenían que por lo menos simular algo de conocimiento, y para eso ha detallado el señor Castillo Mesa todo lo que aparece en su currículum, pero nunca él hizo. Nunca participó de esos eventos. Y esto lo hicieron los asesores del señor Luna Galvez. Pero tenía que conocer, porque no lo conocía el señor Castillo Mesa, al señor Luna Galvez, para poder saber a ciencia cierta quién era el que le estaba auspiciando y que lo iba a hacer llegar a ser jefe de la OMPE, por más que no solo no cumplía con los requisitos, sino claramente estaba alejado de la posibilidad de que diera alguna garantía en un organismo autónomo, es verdad, pero que es fundamental para no solo las elecciones, sino para dar las garantías de transparencia a todos los procesos electorales. Entonces el señor lo contactaron con el señor Luna Galvez. Y ahí ya intermediario, no solo de los primeros asesores, el señor Fernando Begón, sino también el señor José Luis Cabaza Roncay, un viejo conocido, ¿no es cierto?, de los jueces y fiscales y de la opinión pública por su participación activa en lo que fue esa desgracia manejada por el señor Portillo Campbell en la época de Fujimori, donde manipuló el sistema electoral para inscribir a una agrupación política trucha, por supuesto, como todo lo que sacaba Alberto Fujimori. Y dicho sea de paso, uno de los protagonistas de esa historia de los años 90 era el señor Luis Navarrete, que hoy por hoy es el personero legal de Podemos Perú, que además es muy amigo de José Luis Cabaza Roncaya y que también participó de todo este entuerto. Entonces se juntaron todos estos señores para hacer que el señor Castillo Mesa llegara a ser jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Le inventaron un CD y fueron donde el señor Luna. Y el señor Luna, cual digamos todopoderoso, le dijo: señor, es importante que usted llegue a ocupar esa plaza. Yo le voy a ayudar, y le voy a ayudar con los amigos en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y el señor Castillo Mesa ha detallado, porque hay, por supuesto, una serie de elementos muy detallados en su participación o en su confesión, que dan cuenta de la personalidad y el vínculo que tienen todos los súbditos del señor Luna Galvez, para que puedan simplemente, agachando la cabeza, hacer lo que él les pide. Dice que cuando Luna Galvez hablaba, todos calladitos, escuchaban y por supuesto asentían y hacían todo lo que el señor mandaba. Entonces el señor Adolfo Castillo Mesa dice: ahí me di cuenta que el señor no solo tenía los contactos en el Consejo de Magistratura, sino que era dueño de un partido y que después iba a pasar la factura, por supuesto, después de ponerlo al señor Castillo Mesa. Pues ¿cuál era el poder, la relación? ¿Qué cosa es lo que podía ofrecer el señor Luna Galvez para que el señor Castillo Mesa, sin mérito alguno, llegara a ser jefe de la OMP? Pues tenía comprados a buena parte de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y ahí, evidentemente, hay toda una línea de investigación que sigue el Ministerio Público en torno a la relación que Luna tuvo con algunos de ellos, que dan cuenta de una serie de pagos, de prebendas, de entregas, que hoy día se entienden con mayor razón en el vínculo corrupto que al parecer tuvieron. ¿Y qué cosa es lo que el señor Luna Galvez había hecho? Había comprado a uno, había comprado a otro, había comprado a otro, había comprado a otro y había comprado a otro. Es decir, tenía el control del Consejo Nacional de la Magistratura. Y al señor Castillo Mesa lo hicieron transitar para conocerse con los miembros del Consejo de la Magistratura, todos ellos con muy buena disposición para apoyar. ¿Por qué? Porque ya estaba comiendo de la mano del señor
Luna Gálvez. Es lo que ha dicho el señor Adolfo Castillo Mesa. Esto no es, digamos, una especulación, esto no es un hecho que salga de algún sector político contrario a Podemos Perú, no. El propio beneficiario, parte de su asociación criminal, en su relación con el Ministerio Público, ha decidido dar los detalles de cuál fue el vínculo con Luna Gálvez y cómo es que llegó, sin mérito alguno, a ser jefe de la ONU. Y entonces, todos los consejeros que habían sido ya contactados y, por supuesto, claramente, diría yo, captados o cooptados por el señor Luna Gálvez, pues votaron por el señor Castillo Mesa. Inclusive, uno de ellos, con el que se reunió, le había pedido, a través de un asesor de Luna Gálvez, que le diera algunas preguntas sobre temas en los que el señor Castillo Mesa podría desenvolverse con cierta solvencia, y cuando le tocó ir a la entrevista personal, pues le hicieron esas preguntas, lo que quería decir que todo estaba tremendamente amarrado. Entonces el señor Adolfo Castillo Mesa llegó a la OMPE no porque tenía y cumplía los requisitos, no porque era virtuoso, no porque garantizaba nada bueno, sino porque el señor Luna Gálvez lo puso ahí, manejando todo el Consejo de la Magistratura a su antojo, en base a, por supuesto, la compra de derechos de autor de algunos de ellos por millones o cientos de miles de soles, cuando, digamos, las publicaciones que hacían algunos de esos consejeros no sirven para absolutamente nada, ni para ponerle abajo la jaula ni perico podrían servir la verdad en términos de derecho. Pero el señor lo puso a la categoría de casi premio Nobel y publicar, supuestamente, cuando lo que sospecha el Ministerio Público que será la manera de cómo pagaba por este tipo de favores que le hacían, como por ejemplo poner bajo el control de la Oficina Nacional de Procesos Electorales a alguien que iba a cumplir todos los caprichos del señor Luna Gálvez. Eso para seguir la línea solo de cómo tomó el Consejo Nacional de Magistratura para esos fines. Hay otra línea de investigación para otras cosas que ellos hicieron también. Y ahí hay un tránsito bien interesante, porque la plata que puede haber llegado a estos consejeros a través de la compra de la casa de uno de ellos, a través de la compra de los libros, a través de publicaciones, etcétera, etcétera, podrían haber venido del vínculo con el otro caso, que es el caso Lavallato. Plata que llegó de las empresas brasileras que entraron a la universidad del señor Luna Gálvez y de ahí salió plata para Castañeda Lozo y para otros que también hoy día están en el marco de la Administración de Justicia y en el caso de las Fiscalías Supremas en algunos de ellos, por supuesto. Entonces, el señor Adolfo Castillo lo pusieron ahí. ¿Y qué cosa es lo que pasó después con esa relación? Es decir, porque no va a ser tan tonto el señor Luna Gálvez que lo va a poner solo porque quería poner a alguien con la pinta del señor Castillo Mesa. No, sino después vino todo el favorecimiento a Podemos Perú para inscribirse con un sospechoso procedimiento y con un trato VIP que, por supuesto, le permitió entrar planillones sin llenar nombres, que en 2 años pudo conseguir la cantidad de firmas que se requerían, cosa que es muy difícil en un país como este, en fin, que atendieran a su personero legal por fuera del horario para supuestamente subsanar un montón de cosas. Y todo eso pasó en el marco de la actuación del señor Adolfo Castillo Mesa, que era el señor que Luna Gálvez había puesto ahí. Entonces, no hay que ser ni muy inteligente, ni muy especialista, ni muy profundo para darse cuenta de que todo eso estaba amarrado. ¿Y qué cosa es lo que la fiscal Sandra Castro tiene detalle, por supuesto, el caso? No voy a ahondar en esto porque ya usted seguramente lo va a conocer más adelante. Pero ¿qué cosa es lo que esto significa para el Ministerio Público? Que aquí hubo una organización criminal, a que ellos han llamado los cánceres de la política, que se favorecieron después de haber cooptado algunas instituciones para inscribir ilegalmente un partido. Y entre otras cosas, ¿qué cosa es lo que la fiscal Castro va a pedir por estos días? Que se anule la inscripción de Podemos Perú, porque no puede participar o seguir participando en política, habida cuenta ese fue el origen de esta inscripción. Y puede, en esa situación, estar a la par que otras organizaciones disque políticas que el Ministerio Público ha caracterizado e identificado ya que han sido organizaciones criminales. O sea que el señor Luna Gálvez se puede quedar dentro de poco sin la posibilidad de participar en el próximo proceso electoral
Y el señor Urresti, que ha estado silente por estos días después de que se ha conocido estos detalles, pues me imagino, si tanto lucha contra la corrupción y tan antifujimorista es, no permitirá una práctica fujimontesista como la que a propósito de lo que ha dicho el señor Adolfo Castillo Mesa, habría desarrollado el jefe de su partido, el dueño de su partido, y espero que no sea el dueño de la voluntad del señor Urresti, que algo de independencia debiera tener para mandarlo a robar y decir, más vale ir solo que mal acompañado, o más vale no ir para no terminar contaminándose de un asunto de esta naturaleza. Pero vamos a ver qué cosa es lo que pasa ahí. Vamos a ver, pero en todo caso, el señor Luna Gálvez está seriamente comprometido. Y por eso es que esa agrupación política que ha llegado al Congreso y que llevó al señor Urresti, llevó también al hijo de Luna Gálvez, que también está comprometido en estas investigaciones, y desde el Congreso de la República, de la comisión que ellos buscaron tener, que fue la de los derechos del consumidor, han venido generando una serie de olas y movidas para tratar de tapar todo esto, que ahora se conoce con más detalle, con una accionar muy clientelista, muy populista, para dar la sensación de que están haciendo cosas por los más desfavorecidos para tratar de ocultar lo que realmente son, que según el Ministerio Público los ha denominado como los gángsters de la política. Eso es lo que ha pasado con el caso de Podemos Perú, un partido que además en los últimos tiempos no solo ha venido desarrollando este accionar que acabo de dar cuenta, sino además ha sido un partícipe activísimo de los dos intentos de golpe de Estado que se dieron, y uno se materializó, por supuesto, con las consecuencias que ya todos hemos conocido. Entonces, el señor Luna Gálvez está en problemas, pero no solo eso, porque ayer se ha conocido que, según el señor Adolfo Castillo Mesa, cuando la fiscal Sandra Castro, con la DIVIAC, la División Policial, que apoya y contribuye en esas investigaciones complejas, como esta, por supuesto, que tiene que ver con criminalidad organizada, habían, por la validación que dio un juez para un accionar de esa naturaleza, decidido allanar algunos locales y detener a algunas personas, fueron a buscar al señor Luna Gálvez y no lo encontraron en su casa. Y curiosamente el señor se había recluido en una clínica, se había internado porque tuvo una descompensación cardíaca y terminó hospitalizado, justo cuando lo iban a detener. Pues el señor Adolfo Castillo Mesa, que fue el beneficiario principal de todo el aparataje que Luna Gálvez gestó dentro del Consejo Nacional para que lo pusieran en la OMPE, ha dicho que uno de los asesores de Luna Gálvez y gestores de toda esta organización criminal, según el Ministerio Público y según Castillo Mesa, le escribió un mensaje de WhatsApp que ya tiene el Ministerio Público diciéndole: hay una orden de captura, estamos en la lista, y sin duda eso significaba que tenían gente metida ahí en las propias investigaciones que les dio el talán para que el señor Luna Gálvez terminara en una clínica y no lo pudieran detener. Entonces, ¿qué cosa es eso? ¿Cómo se le debe llamar eso? ¿Está bien dicho o mal dicho que le ponga, por lo menos para poder, digamos, identificar con claridad un caso con esa característica, lo basa de la política? A mí me parece que eso, para el Ministerio Público y desde mi criterio, pues condensa bastante bien lo que pueden haber sido estas personas. Por supuesto, esto tiene que llevarse a juicio y ahí se probará, pero lo que hasta ahora conocemos de la boca de uno de los que participó de esa organización criminal es que hicieron todas estas cosas para beneficiarse y acceder al poder de manera ilegal a través de un partido que no es un partido, sino que es una coartada para desde ahí cometer una serie de delitos como lo que ya el señor Castillo Mesa ha claramente detallado. Ese es el principal tema, me parece, de estos días. Y ojalá se discuta con intensidad y ojalá se tomen decisiones pronto, porque no se puede tener. Y esta agrupación política, ahora que se ha conocido en detalle, claro, penosamente su abogado dice una serie de barbaridades ayer con la entrevista, no sabe ni responder, digamos, en fin, pero puede defenderse como bien le gane el señor Luna Gálvez. Pero el hecho concreto es que esta agrupación política, con estas características, está en el Congreso y ha sido uno de los principales grupos que ha promovido todos los que han sido estos episodios de desestabilización política y que han terminado en un momento llevando al filo al país con una vacancia que, por supuesto, buscaba gritar al ladrón hacia el otro lado cuando ellos tenían que rendir cuentas.
políticas. Es verdad que la política en el Perú está tan desacreditada y es tan patética que miren ustedes quiénes pelean contra quiénes. Y estos son los moralizadores que se llenaban la boca de que no podían convivir un minuto más con alguien como Vizcarra, cuando ya uno de los que participó de esa organización criminal ha terminado dando los detalles de cuál fue el vínculo ilegal que tuvieron entre ellos para favorecer lo que claramente no era una oposición política, sino una coartada para defenderse por un lado, pero por otro lado para tomar el Estado por esas vías. Pero claro, en el caso del señor Luna Gálvez no es una novedad, porque su comportamiento y, diría yo, no su trayectoria, sino casi su prontuario, dan cuenta efectivamente de que él no siempre ha estado apegado a las buenas formas, a los buenos modales y tampoco a la ley y a la Constitución. Hace varios años, por ejemplo, el diario La República publicó esto en su portada: los topos de Montesinos en unidad nacional. Y ponía ahí este dato muy interesante. Horacio Carnipa, José Luna y Raúl Castro, los topos de Montesinos, decía el diario La República, tres personajes que han sido vinculados e investigados con la red de corrupción fujimontesinista. Y de ahí, por supuesto, le puede venir esas prácticas. Y por eso seguramente los vínculos tan cercanos con Navarrete y con Cavazza Roncaya. Ahí está, los tránsfugas en la época de Fujimori y Montesinos, ahí en un cuadrito rojo, el señor Luna Gálvez. Por supuesto, claro que sí. O sea, lo que mal nace, mal crece, algo torcido, así digamos, hagas lo imposible, ya no se puede enderezar. Y ahí hay otros, por supuesto, penosos personajes con los que el señor, digamos, compartía esa condición de tránsfuga en la época de Fujimori y Montesinos, ¿no es cierto? Ahora, pero también hay otro tipo de acciones del señor Luna Gálvez que dan cuenta de esta manera como ha utilizado el poder económico que tiene a propósito de una universidad, por supuesto, fantasma, de fachada simplemente, que le ha significado mucho dinero y toda la arremetida contra las UNED para recuperar ese negocio. Entonces este señor ha tenido el cuajo de engañar a estudiantes, de estafar a estudiantes, de tener una universidad que solo era un pedazo de drywall para dar la sensación de que existía y no tenía nada de contenido. La SUNED lo cerró porque eso era lo que correspondía y el señor ha utilizado su partido político para tratar de revertir esa decisión y recuperar su negocio, cosa que felizmente hasta ahora no ha conseguido. Y pretendió conseguirlo a través de poner a Merino en la presidencia de la República de la misma manera que puso a Castillo Mesa en la OMPE, para después ir a cobrar el favor que felizmente su hijo, que es más burro que su papá, pues terminó mandando una carta a un oficio a la SUNEO diciendo se les acabó la fiesta, ahora hemos llegado nosotros al poder, así que devuélveme mi negocio. Y develando, mostrando, evidenciando, poniendo, digamos, sobre la mesa su verdadera intención de, por supuesto, recuperar esta máquina de estafa que era Telesur, por supuesto, ¿no es cierto? Ahí está todo lo que ha pasado con el señor Luna Gálvez y, por supuesto, el señor Luna Morales. Y vamos a ver qué dice el señor Urresti. Ahora sí el señor Urresti va a hablar de presunción de inocencia, ahora el señor Urresti va a decir que es una campaña contra él, va a decir que quieren acallar va a sacar cualquier argumento, porque me da la impresión que su angurria, su avidez por llegar a como de lugar a la presidencia de la República, cosa que, digamos, es discutible, por supuesto, lo va a motivar seguramente a mantenerse ahí con cualquier pretexto. Porque si algo de decencia tuviese, ¿no es cierto?, tuviera el señor Urresti, en este momento es el momento apropiado para desvincularse y no contaminarse de algo que, sin lugar a duda, en términos de investigación, recién está comenzando. Y más adelante, sabe Dios lo que uno va a encontrar, porque parecería que el señor Luna Gálvez ha actuado, así como dice Castillo Mesa, pues todo el tiempo, y por lo tanto más se va a conocer en relación a eso más adelante. También han habido, por supuesto, denuncias contra el señor Luna Gálvez en el Congreso, porque tenía trabajadores fantasma, a aportantes falsos de Solidaridad Nacional cuando él tenía a su cargo ese partido político. En fin, ha contratado a gente de Telesur cuando esta ya fue
cerrada por la SUNEDU en el Congreso de la República. En fin, el señor tiene un comportamiento de esa naturaleza de manera permanente y por lo tanto ya esos son pequeñas rayitas a un tremendo tigre, ¿no? Que creía que nunca le iba a caer la justicia y hoy está en apremio. Por más que desarrolle fingidas descompensaciones y por más que se meta una u otra clínica para tratar de evitar la justicia, me da la impresión de que ya hoy día lo que va a armarse en torno a su caso no va a ser un concierto del solista Castillo Mesa, sino con un coro amplio que mucha gente va a empezar a hablar y a dar cuenta de hasta dónde quiso llegar este señor Luna Gálvez. Es tremendo esto que se ha podido conocer y vamos a ver con qué se le actúa la justicia y vamos a saber, como digo, qué cosa es lo que pasa de cara al proceso electoral del próximo año, ¿no? Ahora vamos a ver si es que los verdaderos luchadores contra la corrupción, como el señor Urresti, sí se animan a dar un pasito al costado diciendo que no van a avalar un partido con esas características. Vamos a ver. Vamos a pasar ahora a otro personaje de lo más interesante, tan interesante por supuesto como inescrupuloso desde mi punto de vista, el señor Pedro Chávarri, ¿no? La Fiscalía ha ratificado la denuncia contra Pedro Chávarri por el deslacrado de una oficina o de oficinas que eran de sus asesores, cuando ahí se trataba de resguardar alguna evidencia de los vínculos que el señor Chávarri tenía con determinados partidos políticos y en particular con Keiko Fujimori y con el partido Fuerza Popular, el partido de la señora K de la Fuerza número 1. Y todos lo vimos a través de las cámaras de seguridad del Ministerio Público, que el propio señor Chávarri trató de borrar. Su jefe de gabinete, en ese momento su asesora principal, ha detallado todo lo que dispuso el señor Chávarri para desaparecer evidencia y el señor, con la cara que tiene, pues quiere hacernos creer de que no es verdad todo lo que vimos, que todo era una ilusión y que en realidad él es una mansa paloma. Pero ¿qué cosa es lo que ha pasado? La Subcomisión de Acciones Constitucionales del Congreso, el viernes pasado, escuchó al fiscal, digamos, supremo, Luzgardo Ramiro González, quien sustentó la denuncia contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por la irrupción de una oficina lacrada durante una diligencia del Ministerio Público. Según este fiscal, los cargos contra Chávarri es por haber, ahí está, acá está literalmente, planificado y ordenado el ingreso ilegal a una oficina lacrada del Ministerio Público en el marco de una investigación contra el excongresista Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular. Esa vinculación, dijo el fiscal supremo, se habría demostrado con el chat de la botica y el apoyo de Fuerza Popular para que pueda permanecer en el cargo de fiscal de la Nación. Por ello, el fiscal José Domingo Pérez, que investiga a Fujimori y Fuerza Popular, allanó las oficinas de la Secretaría de la Nación el 4 de enero de 2019, tras de dejar lacrada una oficina del ex asesor Manuel Duarte Castro. Regresó el 5 de enero y encontró vulnerados los sellos de lacrado. De esta investigación, agregó el fiscal, quedó registrado en videos que por supuesto yo acabo de detallar y que todos pudimos apreciar. Pero ¿qué cosa dijo el señor Chávarri? Que dicho sea de paso, está suspendido por estos días de la función de fiscal supremo. Pero vamos a escuchar qué cosa es lo que dijo. Yo hubiera querido tener a la fiscal de la Nación presente para que ella, en base a lo que ha textualizado en la denuncia, explique cuáles las razones, por ejemplo, que me vinculen al partido Fuerza Popular, que me vinculen al chat de la botica, cuando yo realmente no tengo ninguna vinculación con Fuerza Popular, no tengo participación en el llamado chat de la botica, nunca me he comunicado con nadie, no conozco a ninguno de los miembros que participan en el llamado chat de la botica y yo tampoco he obstruido en ningún momento al equipo Lavajato. Llamen a Yepeto que lo module, El señor Chávarri no conoce a nadie, es un desubicado, nadie sabe quién es, él no tiene referencia de quienes participan en el chat de la botica. El señor Chávarri dice que quería que la fiscal de la Nación vaya a esa sesión para tratar de generar un incidente con otras características, por supuesto. Ha dicho que es falso que hubo una confabulación, un acuerdo de voluntades para deslacrar
la oficina, esta que todos vimos, y que sus principales asesores, por lo menos su principal asesora, ya detalló en términos de lo que el señor Chávarri les había ordenado haga para desaparecer evidencia. Vamos a escuchar al señor Chávarri. No merezco este tratamiento en el sentido de basar una denuncia con hechos falsos, hechos que no han ocurrido, como por ejemplo cuando se dice que hubo una confabulación con un acuerdo de voluntades para que alguien ingrese por una ventana. Eso en ningún momento se ha investigado. No sé cómo estaré con el tiempo. Quiero decirle también, señor presidente, y por su intermedio a toda la comisión, que yo soy la persona que más conoce de la ubicación de las camas que han estado, bueno, por lo menos en el tiempo que yo estuve encargado, en la vigilancia de los ambientes del 9º piso del Ministerio Público. Entonces, nadie podría imaginarse, porque el fiscal de la Nación, sabiendo que hay cámaras, va a disponer que se delate una puerta, que había una orden fiscal indebida, pero en fin, irregular o lo que sea, pero era una orden que había que únicamente cuestionarla en base al procedimiento legal. Bueno, ahí está el señor Chávarri insistiendo desde mi punto de vista en cosas que no son verdad, porque todos pudimos apreciar a través de los videos de seguridad que, según testimonios de gente cercana al señor Chávarri, él intentó borrar o mandó que, por supuesto, esto se desapareciera, pues es evidente que lo que quería era ocultar este acto, que él sabía era ilegal, porque un fiscal sabe que deslacar una oficina es un asunto que claramente busca obstruir el buen curso de la justicia. Pero el señor Chávarri no se acuerda, dice que no tenía ningún vínculo con la botica, cuando hay una serie de pasajes de estas conversaciones que muy fluida y muy holgada y muy naturalmente tenían los congresistas de Fuerza Popular, y sobre todo cuando estaban en apuros serios, hacían dos cosas: recurrían a Chávarri o lo defendían, porque sabían, tenían la certeza de que ese era su hombre en el Ministerio Público. Idea de Reporteros publicó, por ejemplo, los chats de la botica. Vamos a revisar para recordar lo que el señor Chávarri no quiere por estos días traer a su memoria. Aquí está, chat la botica número 1. A ver, vamos a revisar. Ahí está. Tenemos que garantizar que Chávarri llegue y que en el Poder Judicial no asuma César o Sanarrín, o sea, César San Martín, por supuesto, quiere entrar en reorganización. Dice, ojalá que no le saquen nada a Chávarri, dice Luz Salgado. Úrsula es Úrsula Letona, que dice que tiene que garantizar que entre el señor que ustedes acaban de escuchar. Luz Salgado dice, ojalá que no le saquen nada a Chávarri. Úrsula dice, ya sería el colmo. Y Karina Beteta dice, estoy segura que le sacarán algún audio. Recuerden que esto fue orquestado por Orden y Pablo Sáenz. ¿Por qué defendían tanto al señor, ese que ustedes acaban de escuchar, al señor Chávarri? ¿Por qué tenía que salir él? ¿Y por qué están tan preocupados de que no salieran cosas de él? ¿Había o no un vínculo? Saque usted su propia conclusión. Pero vamos a seguir solo con otro chat. El segundo chat de la botica, o por lo menos el segundo extracto que tenemos esta mañana. Ahí está. Ese es el segundo chat. Ahí está. Keiko Fujimori dice. Qué importante noticia para nuestro país. Y se refiere a que ha sido elegido el señor Chávarri como fiscal de la Nación. Y es ahí donde Keiko Fujimori le dice a Lucho, ¿quién es Lucho? Luchito Galarreta, pues. Luchito Galarreta, en ese momento era presidente del Congreso de la República, le dice, Lucho, es importantísimo que asistas a la juramentación, ¿no? Bien, caramba, Luchito tiene que ir a la juramentación del señor Chávarri, esa juramentación donde varios no fueron, porque no querían convalidar un acto que, por supuesto, era sumamente cuestionado ya en ese momento. Pero ahí sale lo último, eligen a Chávarri, Keiko Fujimori, la que pone ahora cara de yo no soy inocente. Qué importante noticia para nuestro país.
era importante para el país que Chávarri fuera elegido fiscal de la nación. Era un desastre, porque ya lo conocíamos. Pero sin embargo, para los fujimoristas era una fiesta. Y por eso es que Lucho Galarreta, y eso se puede revisar en las imágenes de esos días, asiste y se pone en primera fila y, digamos, comparte el jolgorio, la algarabía y vitorea al señor Chávarri, que por supuesto era bingo para ellos en la Fiscalía de la Nación. Pero vamos a seguir con los charla botica. A la señora Letona, o Úrsula Letona, ¿cierto? Amigos, sobre el fiscal Chávarri se sugiere declarar. Creo que esas cifras no son solo para los dos Chávarri, lo son también para San Martín y para muchas otras autoridades. Estamos en una crisis nacional generalizada y esto es lo que señalan las encuestas. Me parece que las acciones que está tomando el doctor Chávarri en la lucha contra la corrupción está incomodando a algunos y deviene en una lógica agresividad en contra de él. Imagínense ustedes, entre ellos generaban una estrategia de defensa a Chávarri. ¿Para qué? Para que se mantuviera en el cargo después de que poco a poco iban saliendo un montón de cuestionamientos de este señor en el Ministerio Público. Ahí está Úrsula Letona liderando la línea de cómo defender a Chávarri públicamente, ¿no es cierto? Y vamos a terminar poniendo otro extracto del WhatsApp del impresentable Héctor Becerril Rodríguez. Dice: así es, con la versión de un aspirante, entre comillas, a cuadro eficaz y sin que se pruebe lo dicho, quieren tumbarse a Chávarri. En todos los canales la caviarada pidiendo su renuncia. En este tema tenemos que ser fuertes, así toda la prensa nos ataque, dice el señor Becerril. Y Rosa María Bartra, la bacara de Keiko Fujimori, Alan García, dice: sería temerario dejarnos arrinconar, corresponde resistir, es un asunto de supervivencia. Además, los que están informados, me refiero al pueblo, están con Chávarri. Sí, de acuerdo. Además, ya falta poco para que venga la información de Odebrecht, dice Becerril, secundando a la señora Rosa María Bartra. ¿Por qué era un asunto de supervivencia, señor Chávarri? ¿Por qué lo defendían tanto? Y el señor Chávarri sale y dice: yo no tengo nada que ver, no lo conozco, no sé quiénes son. ¿Ah? No sé quiénes son. Cuando era evidente que él era el gran hacedor de la impunidad que les había ofrecido a Keiko Fujimori y, por cierto, a Alan García también. Y si le falta un poquito para terminar de cerrar el círculo del vínculo que tenía el hijo predilecto de Yebeto, pues vamos a escuchar a Chávarri en 2019 defendiendo a Keiko Fujimori ante la Comisión Permanente del Congreso de la República. ¿Tiene sentido que la señora Keiko Fujimori tenga que afrontar 36 meses de prisión preventiva, señor presidente, sin acusación fiscal y, lo que es más grave, sin que se haya probado siquiera que haya recibido dinero directamente de alguien? Contra ello iba pues mi trabajo, era de saber, no defender a nadie, porque todo tiene un procedimiento regular, era defender el principio, el principio de la defensa y también la presunción de inocencia. No podemos encerrar a una persona 36 meses para ver si recién le encontramos responsabilidad o no. Esto es muy grave, señor, esto es muy grave, y eso nunca lo he visto en mis ya casi 41 años de servicio. Siempre hemos debido tener cautela, hemos debido ser ponderados, siempre hemos tenido que tener equidad en el trabajo para poder calificar una denuncia. Ahí está el señor Chávarri disfrazado de abogado de Keiko Fujimori. Y miren ustedes, no sé si mi colega y amigo Lincoln Bazán, que está en el control del suyo, nos puede poner ya no el video, sino el video sin audio. Solamente quiero mostrar quién está al costado del señor Chávarri para que recuerden, porque a veces uno se olvida, pues no se olvida, porque nos metemos a otros temas y nos olvidamos quién está sentadito al costado del señor Chávarri en ese momento como su abogado. Miren ustedes, en un lado está el señor Rodríguez, que es su abogado, digamos, para asuntos penales. Pero en temas constitucionales está el otro señor que se llama Carlos Messía. Está así el vínculo del señor Chávarri con Fuerza Popular, que Keiko Fujimori hizo que el abogado de Chávarri terminara yendo en la lista de Fuerza Popular y ahora es congresista de la República. ¿Cómo que no va a tener vínculo? O sea, hoy día en el Congreso de la República está el abogado del señor Chávarri y está la abogada de Fuerza Popular, que es la señora Marta Chávez.
que es la que, defendiendo a Chávarri en esa comisión, que está pidiendo que por supuesto se le acuse constitucionalmente, pues ha dicho que no deberían validar nada de lo que sale en la botica, en el chat La Botica, porque eso lo sacó Salaverry y hoy día Salaverry está postulando a la presidencia con el señor Vizcarra. Ya, pues sí, bueno, con Marta Chávez, que eso se puede esperar. Pero en fin, ahí está el vínculo del señor Chávarri. Yo lo que creo es que gente como Chávarri no debería estar pues, en la judicatura y en el Ministerio Público. Yo creo que deshonra al Ministerio Público alguien que tenga ese comportamiento. Y ojalá que la Junta Nacional de Justicia, ahora que se vence el plazo de la suspensión, tome medidas ya definitivas sobre estos personajes para, ojalá en alguna medida, cambiar también el funcionamiento del Ministerio Público, que es fundamental, sobre todo cuando hay una serie de cosas que se presentan a tono de controversia y el Ministerio Público es fundamental para tratar de esclarecerla. Vamos a ir al ámbito más político para hablar sobre las encuestas que han salido el fin de semana. Han salido, voy a saludar a Carlito Yancur, productor del programa que está, y vamos, hay dos encuestas, ¿no es cierto? Una que es de Ipsos y la otra que es de IEP. Pero las dos, digamos, tienen particularidades, hay varias preguntas que se hacen, pero yo quisiera referirme a la que está vinculada a, digamos, la intención de voto, las afinidades de quienes van a postular el próximo año a la presidencia de la República. A ver, ¿cuál vamos a poner primero? El Lincoln con cualquiera para poder ver esta pregunta que le han hecho a los ciudadanos y ciudadanas para que dé opinión sobre qué cosa cree. Vamos a ir con esta es encuesta nacional urbano-rural, la publicó El Comercio, lo ha hecho Ipsos Perú, sistema de muestreo probabilístico estratificado, muestra 1.200 personas, lugar se aplicó en 23 regiones y la provincia constitucional del Callao, se hizo entre el 10 y 11 de diciembre, margen de error 2.83, el nivel de confianza 95%, población urbana hombres y mujeres entre 18 a más. Ya, perfecto, eso es Ipsos Perú, perfecto, ahí está. Dice, si las elecciones fueran mañana, por supuesto, ¿por qué usted votaría? Y ahí está su comparativo, digamos, cómo se ha movido la intención de voto de los que aspiran a ser o llegar al gobierno el próximo año. Ahí está John Forsyth, que ayer presentó a una parte del equipo que lo va a acompañar y ha planteado una reforma judicial y ha dicho que debería haber tribunales, sobre todo en temas de corrupción, donde participe la propia ciudadanía. Se mantiene en primer lugar desde octubre. En octubre tenía 19%, bajó de noviembre a 16% y ha subido ahora a 18%, es decir, más o menos está en ese rango. Pero miren ustedes aquí qué cosa es lo que ha pasado. Julio Guzmán tenía 5% en octubre y ha subido a 8% en diciembre. Es decir, está en segundo lugar en este momento y tiene 8%. En tercer lugar está Verónica Mendoza, que ha subido también del 5% que tenía a 7%. Es verdad que todavía este es, digamos, el baile del pitufeo, porque finalmente no hay nadie que contundentemente nos haga notar de que está en la lista de apruebos y que la gente ya está claramente identificando como su candidato o candidata. Esto es todavía muy bajito. Keiko Fujimori tenía 7 en octubre y ha mantenido su 7%, y es el sector duro del fujimorismo pues, que la va a acompañar, que es el mismo que sacó, digamos, en el último proceso electoral y que le llevó a tener la cantidad de congresistas que tiene. Daniel Urresti está en quinto lugar, debajo de Keiko Fujimori, y tiene 6%, ha bajado un punto ahí en la intención de voto que tenía en octubre. Pero, y bueno, y ahí viene Johnny Lescano, que tiene 4%, de ahí viene el señor Hernando de Soto, que cree que la ONP es igual que la OMPE y que no sabe por qué partido postula, el señor Salaverry, que tiene 3%, Ollantumala 2%, el señor César Acuña, que tiene todavía 2%, y espero que tenga menos dentro de poco, Fernando Olivera 2%, y en fin, Bengolea del PPC 2%, otros 8%, en blanco, miren ustedes, 18% y no precisa 10%. O sea, es alto todavía. Esto es muy preliminar, pero ¿qué cosa quiero decir con eso? Ahora regresamos a la primera parte de la encuesta, por favor, donde están los primeros. Ahí está. Forsyth aparece en las encuestas en todas en primer lugar, está bajando un poquito, sube, pero ahí está en primer lugar. Pero la novedad está entre el segundo y el tercero. Miren ustedes, Julio Guzmán y Verónica Mendoza
aparecen como los que finalmente la gente empieza a identificar como candidatos que pueden de alguna manera canalizar pues todo lo que ha pasado en los últimos días. Y este dato es bien importante, no porque voy a hablar si está bien o está mal que estén hoy día en esa ubicación, porque todavía digo esto es muy precario, porque digamos la diferencia ni siquiera pasa lo que el margen de error, o sea, ahí están empatados hasta el quinto o sexto lugar, ¿no es cierto? Pero en fin, pero van en segundo y tercer lugar Julio Guzmán y Verónica Mendoza. Quédese con ese dato solamente para luego hacer el comentario que quiero hacer sobre lo que esto puede estar significando. Vayamos a la otra encuesta, ahora sí a la de IEP, ¿no? Que también hay una que se ha preguntado sobre los índices de simpatía. Ahí está, la encuesta de IEP lo hizo el Diario de la República, se realizó en 1.225 personas, un poquito más que las de Ipsos, del 1 al 8 de diciembre del 2020, con un nivel de confianza de 95.02 y margen de error de 2.8, digamos, muy parecido a la otra. Perfecto. Aquí, ¿qué pasa? George Forsyth tiene 14.7, es decir, tiene un poco menos que la que saca en la de Ipsos. Verónica Mendoza está en segundo lugar con 9.1, pero también ese mismo porcentaje tiene Julio Guzmán. Es decir, están en segundo lugar ambos, digamos, y luego viene Keiko Fujimori con 7.7, Daniel Urresti con 6.3, Johnny Lejano 4.5, Orlando Soto 4.1, Daniel Salaverry 3.1, y en fin, así van bajando. Coincide mucho con la de Ipsos, ¿no es cierto? Coincide mucho con la de Ipsos Perú. Pero ¿qué cosa quiero yo hacer notar en estas dos encuestas? Como digo, muy temprano, una encuesta 4 meses antes de las elecciones, la verdad es que no sirve para mucho, pero sí es un indicativo de el accionar de quienes no quieren que las cosas vayan como las encuestas hasta ahora están planteadas. En los últimos días, ahora sí, por favor, ya puede sacar la imagen. Muchísimas gracias a Lincoln Bazán, mi colega que está en el control del switcher. ¿Qué cosa está pasando? Si ustedes han visto, en los últimos días hay una campaña brutal, feroz, sobre todo en algunos medios de comunicación, contra Julio Guzmán y contra Verónica Mendoza. Esta es la explicación, esta es la que acaban ustedes de ver. Yo no voy a pronunciarme si Julio Guzmán o Verónica Mendoza son los mejores candidatos, si está bien o no que estén donde estén, en fin, pero el dato concreto es que según las encuestas, hoy día, estos dos han mejorado su, digamos, ubicación en la lista de los que aspiran a ser gobierno a partir de 2021, porque la gente empieza a notar que pueden ser para ellos una opción. Y eso ha hecho que, si ustedes revisan la última semana o las 2 últimas semanas, unos ataques brutales que han pasado por, digamos, la irracional invención fantasmagórica de que, por ejemplo, el señor Julio Guzmán fue el gestor de esa movilización impresionante que se produjo en el Perú, que, dicho sea de paso, el día 14 de diciembre se cumple un mes de la muerte de Brian y de Inti, y no se sabe nada todavía. Hemos estado metidos en que yo amo a la policía no se le toca, que pobrecitos los policías, ellos son los mejores del mundo, y no tenemos una investigación seria que dé cuenta de todos esos que vestidos de uniforme cometieron graves violaciones de derechos humanos, y el Ministerio Público tiene, por supuesto, que esclarecer. Y Hitler en sus 13 tiene que comprar eso, por supuesto. Ha mostrado de manera clara y fehaciente cómo el señor Merino ordenó que las cosas se hicieran como se hicieron, y terminó con estos saldos tan lamentables que, por supuesto, hay que condenar y no hay que dejar de lado. Entonces, hoy día, que se cumple un mes del asesinato y la muerte de Inti y de Brian, nuestra solidaridad con su familia, nuestro reconocimiento, y por supuesto también volver a poner en valía esa entrega de tantos jóvenes que salieron dejando, digamos, el confort o dejando, digamos, esa burbuja en la que habían estado, o muchos creían estaban sometidos hace bastante tiempo, para poder dar un paso a la construcción de ese bien común que es tan fundamental para afianzar un sistema democrático. Y es una gran cosa que eso haya sucedido, y ojalá que los chicos y chicas que han salido lleguen para quedarse y que hagan esos cambios que nosotros de jóvenes lamentablemente no pudimos o no quisimos hacer como correspondía. Pero en fin, ¿a qué voy con esto? Entonces,
los ataques brutales. Entonces, que Julio Guzmán fue el que organizó esto y que él es el responsable de lo malo de esto y lo atacaban y todo. Y mire qué cosa han hecho con esos ataques, que suben las encuestas y ya esté en un tercero o segundo lugar dependiendo de la encuestadora que usted revise. Y en el caso de Verónica Mendoza, que el terrorismo, que Venezuela, que estos aventureros, que el insulto, una campaña brutal que están haciendo con gente que ha entrado junto con el Perú como Silvia Bazán, que es atroz la campaña que están haciendo. Resultado concreto, ahí está. Es decir, que lo que van a terminar haciendo es que ellos avancen en las encuestas. Porque si que la gente puede no creerle a Guzmán o puede no creerle a Verónica Mendoza, pero tampoco les cree a ellos, o menos les cree a ellos. Y cuando ellos más gasolina le echen, ellos creen que el fuego va a ir para otro lado, cuando en realidad ellos pueden terminar severamente chamuscados. Y ahí está todo como focas, han estado aplaudiendo a sus candidatos y tratando de desprestigiar a los otros, y miren cómo va avanzando la cosa. Y si esto sigue así, pues por supuesto ahí podemos tener una primera imagen de lo que puede ser esa campaña. Y van a, de repente, hacer que por fin se consiga lo que muchos hemos estado esperando hace bastante tiempo, que se depure esa lista de organizaciones con inscripción a esas elecciones que no llegan a partidos de ninguna manera y que por supuesto han estado jugando entre sirvientes de alquiler y como en otros casos claramente fachadas de organizaciones criminales o en otros casos la guarida de los gángsters de la política. Es así como han venido funcionando las cosas en los últimos años. Y eso, por supuesto, y ojalá sea pronto, tiene que cambiar y cambiar porque usted, amigo o amiga que generosamente nos escucha todas las mañanas, pueda hacer el trabajo que le corresponde. Mirar bien y, por supuesto, sancionar con su voto a quien considera no solo no lo representa, sino le ha hecho mucho daño al país. Pero tiene usted una tarea que ya no es tan complicada como podría haber sido antes, porque este Congreso, tan nefasto, ¿no es cierto?, y tan ya comparable con el anterior a estas alturas, pues ha hecho la mitad del trabajo. Usted saque de la lista a todos aquellos que, en el ejercicio abusivo del poder en el Congreso de la República, generaron este ambiente de ingobernabilidad y de inestabilidad que tanto daño nos hizo y que todavía estamos viviendo sus secuelas. Entre ellas, por supuesto, la muerte de 2 jóvenes que salieron a defender el Estado de Derecho y la democracia, para que justamente no nos la arrebaten estos miserables que finalmente se hacen del poder de manera ilegal y creían que todo iba a transitar sin ningún cuestionamiento. Pero ya la gente está avisada y la elección es en el momento en el que hay que hacerse notar con firmeza de que no se van a avalar ese tipo de situaciones. Entonces, en el Congreso de la República están los partidos que participaron de eso. No vote por eso. Y de los que hay, empiece usted a identificar aquellos que, no sé si le generen un vínculo tan intenso, pero por lo menos no le generen ese desprecio que hay varios otros no generan. No por animadversiones personales o históricas, sino por su propio comportamiento. Hemos presentado El Editorial con Laxer Tuesta.